La historia ahora confirma que Portugal fue el primer país europeo en iniciar el feo acto de la esclavitud y la colonización. Ya en el siglo XIV y a lo largo del siglo XV, los exploradores portugueses salían de Lisboa para explorar distintos territorios del continente africano. Por si quedaba alguna duda, la presencia de varios padrones, que eran pilares levantados por los portugueses para designar el territorio como suyo, se encuentran en varias partes de África. Se puede ver que a medida que se avanza por la costa de África occidental hasta la parte oriental, donde hay construcciones como el Fuerte Jesús, hay vestigios de la presencia de los portugueses y de las actividades de individuos como Vasco de Gama y Francisco de Almeida. La esclavitud, por supuesto, fue la vía más rápida de relacionarse con los jefes africanos. Es importante señalar que, aunque algunos historiadores afirman que los líderes africanos estaban involucrados en la esclavización, no debemos olvidar que fueron coaccionados y que el ejército portugués, tal como estaba formado en aquel entonces, les obligó a participar en actividades que luego dieron lugar a la esclavitud moderna. También hay que entender que después de que la esclavitud tomara auge, Portugal, igual que España, por alguna razón tenía una gran influencia sobre el papado. En aquella época el papado, con sede en Roma, era muy poderoso y dividió el mundo que quería explorar entre Portugal y España. Pero centrémonos en las actividades portuguesas en el continente africano. Comenzaron en zonas como Cabo Verde. Lo que ocurrió en esa zona es que los portugueses la invadieron y en muchos sentidos sometieron a las comunidades y las colonizaron. De Cabo Verde pasaron a Guinea-Bissau, en la parte occidental de África. En algunas zonas construyeron sus monumentos, pero no llegaron a establecerse como colonizadores. Lo que hicieron fue utilizar estos lugares como bases para reunir esclavos y llevarlos a América Latina, a Sudamérica, sobre todo a Brasil. No se nos escapa que, de hecho, una de las mayores poblaciones negras de América del Sur está en Brasil, donde la lengua dominante, como sabemos, es el portugués. Luego se trasladaron a Angola y establecieron allí una de sus colonias más importantes. Y por supuesto continuaron apoderándose de muchas cosas, incluidos objetos que habían creado las poblaciones africanas de la época. Todo eso se llevó a Lisboa. A medida que se trasladaban a Angola, pasaron por otras partes de África, y en particular por lo que hoy en día es Mozambique. Desde luego nos dicen que al principio el móvil de las exploraciones portuguesas era encontrar especias en diferentes partes del mundo, sobre todo en la India. Sabemos que se establecieron en Goa, pero en África Oriental establecieron una colonia en Mozambique. Era necesario que estuvieran presentes durante algún tiempo en la costa oriental de África. Y cuando uno visita la ciudad costera de Mombasa, puede ver el Fuerte Jesús, monumento dedicado al asentamiento portugués en esa zona. Al final no se asentaron en esa parte del mundo y no la colonizaron, pero acabaron dejando su huella en las actividades y en los monumentos que construyeron. Los portugueses eran muy interesantes y creo que Samora Machel, de Mozambique, los ha descrito de una manera muy particular. Dice que de todas las potencias colonizadoras, la más pobre, incluso en Europa, era Portugal. Pero por alguna razón, debido al hecho de que era un país litoral, es decir, marítimo, consiguió dedicarse a la exploración muy pronto.
Su estilo de colonización, cuando transitaron de la esclavitud a la colonización, fue muy particular. Identificaron una pequeña élite, y a esta élite pequeña le hicieron participar en actividades que convirtieron a esas personas en portugueses, incluyendo la denominación. No es que fuera una característica exclusiva de Portugal, pero es importante entender que las personas que habían sido identificadas por los portugueses eran llevadas a Lisboa, y una vez en Lisboa se les persuadía a que creyeran que eran portugueses. No faltan personas que, más tarde, participaron en la lucha por la independencia. Cabe destacar que los portugueses, a diferencia de colonizadores como los británicos, y hasta cierto punto los franceses, y en cierta medida los alemanes, porque no permanecieron durante mucho tiempo como colonizadores, no se implicaron en el desarrollo de los territorios que ocupaban. Esto es evidente incluso hoy en día. Aparte de Cabo Verde, que en el pasado reciente se ha desarrollado en diferentes ámbitos, una visita a Guinea-Bissau demostrará que, más allá de la parte de Guinea-Bissau, se hizo muy poco en cuanto a la educación, en cuanto a la infraestructura sanitaria. Esto también es evidente en Angola. Solo una pequeña parte de la población fue privilegiada y se benefició de la generosidad de los portugueses. Por lo demás, en el interior, no había ni siquiera ferrocarriles, no había ni siquiera carreteras. Utilizaban a la población local para asegurarse de que todo lo que querían del interior llegara a las costas, como se puede ver en Luanda, Angola, que, como sabemos, lleva el nombre de San Pablo de la Asunción de Luanda. Cuando uno llega a Mozambique, y cabe señalar que actualmente cuando hablamos de Maputo nos olvidamos de que en realidad era conocido como Lourenço Marques, llamado así por los británicos. Cuando se trasladaron a Mozambique una vez más, se ve que se concentraron en Maputo, en Nampula, y en esas zonas costeras, con una actividad muy limitada destinada a mejorar la agricultura o destinada a mejorar la salud. Los portugueses vinieron a establecerse en las zonas en las que estaban presentes. Hay una sensación de que la élite portuguesa no tenía intención de vivir allí. Esto se ve en Guinea-Bissau, se ve en Cabo Verde y, obviamente, como ya he dicho, en Angola y en Mozambique. Por eso la colonización portuguesa fue quizás la más perniciosa. Entonces, cuando la lucha por la liberación de África empezó en serio, y cuando lo que se describió como el viento de cambio empezó a arraigarse, y muchos colonizadores europeos tomaron el ejemplo y empezaron a abandonar sus colonias, no ocurrió lo mismo con Portugal. Portugal se aferró a sus colonias, y se entiende por qué. Es un país europeo pequeño, no es una gran potencia fuera de la exploración, sino que es una potencia cuyo bienestar dependía de las colonias, su bienestar económico. Portugal es Portugal gracias a lo que obtenía de sus colonias en África y en otros lugares, y no querían abandonarlas. También cabe señalar que dentro del propio Portugal existían diferentes poderes políticos o actores políticos que querían dominar el país. Y como consecuencia, Portugal no estaba en paz y estuvo dirigido por dictadores. Por lo tanto, cuando todo el mundo estaba luchando por recuperar la independencia, Portugal no estaba interesado en conceder la independencia o rendirse. Cuando uno examina las colonias portuguesas, se da cuenta de que se convirtieron en las más violentas. La mayoría de los líderes de la lucha por la independencia en Portugal fueron entonces acusados de comunistas porque habían acudido a la Unión Soviética. Este es el caso de Amílcar Cabral en Guinea-Bissau y Cabo Verde. Vemos que la lucha contra los portugueses fue tan intensa que como consecuencia a Guinea-Bissau se le concedió la independencia mucho después de la lucha, que luego forzó las negociaciones que condujeron en última instancia a la muerte de Amílcar Cabral, que fue asesinado en Guinea
en Conakry. Lo mismo ocurrió en Angola, con las personalidades que se alzaron en aquel periodo. Y no puedo evitar recordar a un líder que surgió en aquella época y al que entonces, por supuesto, también se le llamaba comunista. Era Agostinho Neto. Neto estudió en Portugal, se hizo poeta, era también médico y participó en una lucha muy bien documentada mediante el Movimiento Popular de Liberación de Angola. Y al final sabemos que los estadounidenses también reclutaron a Holden Roberto, que en aquel momento se encontraba en el Congo, para neutralizar, en cierto modo, a Neto, al que consideraban comunista. Y por supuesto sabemos que Jonas Malheiro Savimbi, con la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, también fue involucrado en la refriega. Una vez más sabemos que hubo una gran lucha. De hecho, las partes estuvieron implicadas en muchas luchas. Estas culminaron en una reunión celebrada en Kenia en 1975 que condujo a la independencia de Angola. El caso de Mozambique fue difícil porque, por alguna razón, Mozambique era el favorito de los portugueses y no querían abandonarlo. Cuando se retiraron, fue a causa de una lucha que había montado el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo. El Frelimo, como sabemos, tenía importantes líderes que estaban exiliados en Tanzania, con sede inicialmente en Morogoro y luego se trasladaron a Lusaka, en Zambia. Sabemos que el líder fundador del Frente, Eduardo Mondlane, fue víctima de una carta bomba que le fue enviada a Dar es Salaam y murió a consecuencia de las heridas, dando paso a uno de los mayores luchadores por la libertad contra los portugueses, Samora Moisés Machel, que dirigió la lucha por la libertad y logró expulsar a los portugueses. Pero es importante señalar que dentro de Portugal también hubo acontecimientos que condujeron a la rendición final de los portugueses frente al movimiento de lucha por la libertad. Durante mucho tiempo, en los años 50 y 60, la dictadura portuguesa dirigida por Marcelo Caetano se empeñó en no permitir la independencia de los territorios colonizados en África. Solo en 1974 se produjo un golpe de Estado que destituyó al gobierno de Marcelo Caetano y permitió la llegada de António de Spínola. Entonces, desde el gobierno de Spínola, se dijo: no vamos a continuar con estas guerras que están desangrando a Portugal y por lo tanto vamos a dejar libre Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola y Mozambique. Así, finalmente, las colonias se liberaron del poder de Portugal, que fue un colonizador renuente y pernicioso. No hizo mucho para desarrollar los países en los que estaba interesado, porque Portugal mismo era un país europeo atrasado, con una economía muy débil y apenas era capaz de sostenerse a sí mismo y de sostener las economías de los pueblos colonizados. La historia dice que Portugal fue uno de los peores colonizadores, tomando en cuenta la esclavitud, el robo de artefactos, la diezma de las poblaciones locales y por imponer que su lengua fuera la dominante. Portugal fue un colonizador terrible. Estamos en las plantaciones de té de Limuru y nos despedimos para continuar nuestra conversación sobre África en el próximo episodio.